Dios los bendiga, mis hermanos. Buenas noches, saludos y bendiciones. Su amigo y servidor, ministro evangelista Jonathan Barrera, del Ministerio Cristo Salva, mis hermanos. Aquí saludándolos en esta noche, mis hermanos. De 3 de julio del 2020, mis hermanos, saludándolos aquí en mi plataforma de Facebook, aquí en mi plataforma de Zoom. Y vamos a estar, hermanos, compartiendo un pensamiento de la palabra del Señor en esta noche, mis hermanos. Y pues yo he titulado este pequeño tema, porque lo voy a hacer muy, se puede decir, corto, hermanos. Bueno, es un decir que va a ser corto. La cuestión es que lo voy a tratar, hermanos, de resumir en pocas palabras lo que quisiera decir, tantas cosas acerca de este tema, pero yo quisiera, hermanos, resumir un poco de lo de que tengo este tema. Este tema es muy extenso, yo ya lo tengo bien estudiado, pero si lo extiendo, hermanos, estaríamos aquí toda la noche, que sería algo hermoso estar estudiando la palabra del Señor toda la noche, pero pues, hermanos, vamos a estar aquí compartiendo, hermanos, un pensamiento de la palabra del Señor, y gloria a Dios por sus vidas, mis hermanos, aquí mis hermanos en Facebook, y gloria a Dios por la vida de mis hermanos aquí en la plataforma de Zoom. Pues, mis hermanos, vamos a compartir un pensamiento de la palabra del Señor, mis hermanos, y vamos a compartir, mis hermanos, el tema que yo he titulado, mis hermanos, la obediencia. La obediencia. Y como base, mis hermanos, yo tengo en esta tarde Apocalipsis capítulo 13. ¿Qué será, hermanos? ¿Por qué el tema de obediencia? Y luego nos vamos a un libro profético, mis hermanos. Bueno, tiene mucho que ver. Hoy no vamos a especificar, mis hermanos, acerca de las dos bestias, que es lo que está hablando, mis hermanos, Apocalipsis 13, pero yo quiero leer todo el capítulo, porque hay cosas que están en el capítulo, mis hermanos, que necesitamos analizar. Entonces, me voy a dar la tarea, hermanos, esta es mi cita base. Mi cita base es todo el capítulo 13, y de ahí me voy a extender, mis hermanos, porque de aquí vamos a explicar varias cosas, mis hermanos, para que vayamos entendiendo, hermanos, acerca de este tema, que es acerca de la obediencia, pero dentro de la profecía. Capítulo 13 de Apocalipsis, mis hermanos. Mientras ya está aquí listo para leer, vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor revele, para que el Señor nos dé discernimiento, nos dé inteligencia, sabiduría, y Él tenga, hermanos, a bien hablar, y no vayan a ser mis labios, sino que el Señor me unja en esta hora, mis hermanos, y que tengamos oídos prestos para escuchar la palabra del Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Excelentísimo Señor. Gracias, Señor, te damos por esta noche. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu bendición hasta este momento, Ebenezer, Señor. Hasta aquí nos has ayudado y te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que nos dé sabiduría, entendimiento, inteligencia, Señor, que nos dé discernimiento. Unge mis labios para que toda, Señor, palabra de verdad y no palabra vana ni de mentira, Señor, salga a mis labios. Y, Señor, abre los oídos espirituales, abre el corazón. Abre, Señor, los sentidos espirituales de mis hermanos para que podamos comprender un poco la palabra la palabra tuya, Señor. Y en este caso, Señor, te pido por todos los oyentes que van a estar aquí escuchando, mis hermanos y amigos, la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que tu espíritu esté con nosotros en esta noche. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Hola Dani, Dios te bendiga. Vamos a escuchar, porque vamos a oír la palabra del Señor en esta noche. Mis hermanos, obediencia, capítulo 13 de Apocalipsis. El tema dice arriba, y dice las dos bestias. No voy a especificar, aclaro, acerca, hermanos, de los puntos específicos que tiene acerca de las bestias, acerca de los reinos, acerca de los cuernos, no. Yo quiero enfocarme, hermanos, hacia la palabra obediencia que está en el versículo, mis hermanos, en el versículo 15 y 16 de Apocalipsis, de este capítulo, capítulo 13, pero
Yo quiero leer todo el capítulo, así que pon atención, hermanos, porque entramos a la profecía. Estos son tiempos proféticos, mis hermanos. Estos son tiempos proféticos. Entonces necesitamos hablar de eso. Por eso el Señor decía en las cartas de Pablo. Pablo decía, dice, ¿quieres dones? Pide al Señor. El Señor te va a dar. Te va a dar dones, dice, pero mayormente pide el de profecía. ¿Por qué diría el de profecía? Mis hermanos, es muy importante el don de la profecía en estos tiempos. Nosotros no somos profetas de Dios, pero esa revelación profética viene del rema de Dios que nos da, hermanos, entendimientos hacia el entendimiento de las profecías. Capítulo 13 de Apocalipsis, y dice así la palabra del Señor. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus diademas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de todos los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga, mi hermano, necesitas tener oídos espirituales para comprender esa palabra. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entramos al tema. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría de lo alto. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Aleluya, mis hermanos. Vamos a entrar al tema. Ahorita nos metemos a la palabra y vamos, hermanos, los que estemos aquí en mi plataforma, hermanos, de Zoom, van a estar viendo, mis hermanos, lo que tenemos en pantalla, y los que están aquí, hermanos, van a estar entendiendo lo que yo estoy diciendo porque lo tengo en mi computadora, hermanos. Obediencia es el tema. Apocalipsis 13 es el tema, es el versículo base, en este caso la cita base que vamos a estar viendo en esta noche, y vamos a entrar en materia. Mis hermanos, hoy en día, escucha muy bien, mi hermano, hoy en día vivimos en tiempos proféticos. Hoy en día, mis hermanos, vivimos en tiempos proféticos. Tiempos difíciles. Tiempos de confusión. Tiempos de angustia. Tiempos de alborotos. Tiempos de desastres naturales. Tiempos de hambre.
tiempos de pestes, que son enfermedades, tiempos de guerras y rumores de guerras, tiempos de levantamientos de naciones contra otras naciones, tiempos de opresión humana, tiempos de desamor por el prójimo, tiempos de división y veto religioso, tiempos de aberración sexual, tiempos de desunión familiar, tiempos de falsos cristos y doctrinas engañosas, tiempos de orden de gobierno mundiales, tiempos de tribulación, mis hermanos. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo en Marcos 13, versículo 9, en su primera parte, dice, mirad por vosotros mismos. Todo lo que acabamos de escuchar, mis hermanos, de que son tiempos difíciles, tiempos de engañadores, tiempos de doctrinas engañosas, tiempos de falsos cristos, falsos profetas, mis hermanos, tiempos de guerra, tiempos de rumores de guerra, tiempo de levantamiento de naciones, tiempo de pestes, de enfermedades, tiempos, mis hermanos, de desunión, tiempos, hermanos, de veto religioso y también, hermanos, de división religiosa. Estos tiempos son difíciles, mis hermanos, pero tienen que ser así porque tenemos que entrar, mis hermanos, en lo que es de la teoría a la práctica. Siempre hemos escuchado, mis hermanos, porque hemos leído que está escrito todo lo que acabo de mencionar. Todo está escrito, y si está escrito, mis hermanos, es porque es teoría, pero debe de llegar un momento que se debe convertir, hermanos, en la práctica. Es como cuando tú vas a la universidad, y en la universidad, mis hermanos, estás 5 años de teoría, y llega el momento que te llevan o te mandan a hacer tu práctica profesional. Pues, mis hermanos, la profecía, el cumplimiento de la profecía es la práctica profesional, divina de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, en su escritura. Cristo dijo, mirad por vosotros mismos, en Marcos 13, versículo 9. Él dijo, mis hermanos, eso porque tenemos que ver por nosotros mismos. En estos tiempos difíciles, mis hermanos, como dice, hermanos, Apocalipsis, que vendrán, hermanos, muchas cosas que van a suceder, pero hay algo que nos llama la atención de que estábamos leyendo, y la palabra adorasen. La palabra adorasen, mis hermanos, es que dice, tienes que hacer. La palabra dice adorasen, pero en sí, hermanos, para adorar a algo tienes que obedecer. Se puede decir, hermanos, la esencia de lo que tú tienes enfrente. Obedecer para adorar. Por eso el tema en sí, hermanos, se llama obediencia, porque dentro de la obediencia tú tienes que tener obediencia primeramente para poder adorar. Y eso es lo que yo quiero poner en claro en esta noche, mis hermanos. El estudio de la palabra de Dios, mis hermanos, el estudio de la palabra de Dios es muy esencial. El estudio de la palabra de Dios, mis hermanos, es muy esencial en nuestra vida. Tan importante, mis hermanos, que es el pan de vida del cristiano. Escucha muy bien. La palabra de Dios es tan esencial, mis hermanos, en nuestra vida, tan esencial y tan importante que es el pan de vida, mis hermanos, de nosotros los cristianos. Es nuestro alimento diario, escucha, hermano, diario, no de vez en cuando. Nuestro alimento diario debe ser la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es nuestra guía espiritual que Dios nos dejó, hermanos. Es su inspiración divina, como dicen mis hermanos, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. En segunda de Timoteo 3, 16 y 17, mis hermanos, dice que toda, escucha bien la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, vuelvo a repetir, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, o sea,
para que el hombre de Dios, en general, hombre y mujer que sean de Dios, sea perfecto, enteramente preparado por la revelación divina, enteramente preparado, hermanos, para toda buena obra. Obra, hermanos, ¿en qué? En Dios, obviamente, porque es palabra de Dios. Mi hermano, ¿saben de qué se trata esta cita de Timoteo, mis hermanos? ¿A quién se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo? ¿En qué tiempo se está refiriendo? ¿Y de qué escritura dice Pablo que es inspirada por Dios? Mis hermanos, cuando Pablo hace referencia a la escritura inspirada por Dios, la Biblia, lo que nosotros conocemos, la Biblia, toda la Biblia no se había escrito en su totalidad. No se había escrito en su totalidad, mis hermanos. No había Nuevo Testamento todavía. Y es por eso que Pablo se refería a lo que ya estaba escrito. ¿Y qué era lo que estaba escrito? Porque lo que estaba hablando Pablo en ese momento, mis hermanos, era el libro de Timoteo. O sea, que Pablo estaba en proceso diciéndole a Timoteo las palabras que posteriormente se iban a escribir, como la carta de segunda de Timoteo. Todavía no estaba escrito. Pasaron muchos años después para que se escribiera el Nuevo Testamento. Y entonces, ¿a qué escritura inspirada por Dios, hermanos? Toda escritura es inspirada por Dios, se estaba refiriendo Pablo y le estaba diciendo a Timoteo, ¿qué escritura? Obviamente, mis hermanos, y por favor, no andes diciendo herejías, pero en este momento, mi hermano, tú debes de saber que no estaba hablando del Nuevo Testamento. Estaba hablando, mi hermano, del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento estaba en proceso, todavía no se había escrito. El Nuevo Testamento era del Antiguo. ¿A qué escritura se estaba recibiendo Pablo? A la escritura, hermanos, de Malaquía para Génesis. Todo el Viejo Testamento, todo el Viejo Testamento Pablo se estaba refiriendo ahí en ese momento. ¿Se acuerdan, mis hermanos? Cuando nuestro Señor Jesucristo fue hallado en el templo leyendo, dice, los rollos, ¿qué libro estaba leyendo nuestro Señor Jesucristo? No estaba leyendo Juan, no estaba leyendo Timoteo, no estaba leyendo Apocalipsis, no estaba leyendo Marcos, no estaba leyendo Tito, no estaba leyendo Romanos, Hebreos, hermanos, no estaba leyendo el Nuevo Testamento. Estaba leyendo, hermanos, el libro de Isaías, Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque era lo que ya estaba escrito. Quiere decir que lo que estaba escrito, esa es la escritura inspirada por Dios en ese tiempo que Pablo estaba hablando y que en el tiempo de Cristo estaban hablando. Estaban hablando, mis hermanos, acerca del Antiguo Testamento como inspiración divina de Dios para el hombre de Dios. Solamente es para el hombre de Dios, para la mujer de Dios, no es para nadie más, porque los demás no van a comprender lo que tú y yo estamos hablando en ese momento. La palabra de Dios, hermanos, es inspirada solamente para la gente de Dios. La palabra de Dios es inspirada, mi hermano, solamente para el hombre de Dios, para la mujer de Dios, para el joven de Dios, para la señorita de Dios, para el adolescente de Dios, para el niño de Dios, para los abuelos de Dios. Solamente es inspirada para nosotros. Los demás, hermanos, es locura. Para los demás es locura. Mis hermanos, estaban hablando del Antiguo Testamento, mis hermanos. Como referencia, voy a leer algo, mis hermanos. En Mateo capítulo 5, versículo 17, Mateo 5, versículo 17, mis hermanos, al 19, nuestro Señor Jesucristo está hablando. Y si ves en tu Biblia, dice Jesús y la ley, o sea, palabra de Cristo hablando acerca de la ley. ¿Dónde estaba la ley? Antiguo Testamento. No estaba en el Nuevo Testamento, aunque Cristo mismo es la ley y también es la fe. Pero ese es otro tema. Vamos a ver lo que Cristo está diciendo acerca de la ley y de sí mismo. Dice así: no penséis, 5:17,
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, que significa quitarla, sino he venido para cumplirla, dice nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo que escribieron los profetas en la antigüedad, Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Testamento, porque cuando llega Cristo, hermanos, Cristo estaba cumpliendo la ley y estaba cumpliendo lo que los profetas escribieron. Él mismo fue el cumplimiento. Pero vean lo que dice 18 y 19. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿ya se acabaron el cielo y la tierra? No, mi hermano. Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, dice Cristo, hasta que todo se haya cumplido. ¿Ya se cumplió todo? Claro que no. Claro que no, no se ha cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así lo enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, así como Cristo estaba diciendo y enseñando, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mis hermanos, todavía no se cumple. Está en proceso la profecía de la antigüedad y la profecía de la palabra de Cristo y la palabra de Juan también en Apocalipsis. Mis hermanos, está en proceso ahorita, está en proceso. Créelo, mi hermano, está en proceso. La cuestión es que tú, hermano, tal vez el que no lee la escritura, que nada más está al día, nada más caminando en el día de cualquier persona, en el día de la humanidad, en el día de la gente sin Dios, de la gente sin la Biblia como algo que lo rige, hermanos, día a día, sin ley de Dios, sin fe en Cristo. Este tema no es para ti, es para el hombre y mujer de Dios. Gloria a Dios. Y entonces, hermanos, se están refiriendo al Antiguo Testamento. Amados, mis amados hermanos, en el versículo, en este caso, mis hermanos, y vamos otra vez a Apocalipsis, porque ahorita se me fue un poquito, hermanos, pero déjenme retomar. Hermanos, en el versículo 15, del capítulo 13 de Apocalipsis, hace una referencia muy importante, mis hermanos, para análisis de nosotros que somos hombre y mujer de Dios, hombres de Dios en general. Para nosotros que somos la iglesia de Cristo, mis hermanos, se trata de adoración. Se trata de obedecer y adorar a la bestia. O sea, al gobierno, hermanos, que entrará próximamente como orden mundial. Mucha gente no sabe de esto porque no estudia la escritura, no estudia la profecía, no estudia, hermanos. Y entonces, como acabo de decir, viven el día a día sin Dios, sin Biblia, sin palabra de Dios, sin revelación, sin profecía, sin palabra de Cristo, sin palabra profética, sin palabra apostólica. Y es algo muy importante lo que el hombre y mujer de Dios tenemos que hacer. Nuestro pan de cada día es la escritura. Nuestro pan de cada día, hermanos, es la escritura. Tenemos que entrar en la escritura. En el versículo 14, mi hermano, hace referencia, perdón, en el versículo 16, mis hermanos, perdón, del capítulo 13 de Apocalipsis. Se hace referencia, mis hermanos, de ponerle una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Para qué? Para tener dominio, hermanos, de la población mundial. Algo que tú no sabes, pero algo que sabemos los que estudiamos la palabra. Dominio mundial. Dominio, hermanos, sobre la humanidad. Dominio sobre la población humana. La población, hermanos, de la tierra. La población mundial. Es lo que ellos van a querer hacer. Pero nosotros, hermanos, tenemos tres cosas muy importantes que debemos tener, hermanos, aquí y aquí. Debemos de tener, hermanos, aquí
y debemos de tener aquí. Lo voy a hacer más específico. Aquí, mano derecha, que significa fuerza regularmente, aunque sea zurdo. Mano derecha, frontal, entre los ojos, frente. Esas tres cosas, mis hermanos, son muy importantes que necesitas tener como hombre de Dios, como mujer de Dios. La primera es a Dios sobre todas las cosas. Debes de amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Una vez más, debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el fundamento principal de nuestra creencia, de nuestro credo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Número 2, debemos de temer a Dios. Número 2, debemos de temer a Dios. Y número 3, debemos de obedecer a Dios. Número 3, debemos de obedecer a Dios. Primero, debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando digo sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Segundo, debemos de tener temor a Dios. Y número 3, debemos de obedecer a Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esas tres son una base muy sólida, hermanos, muy sólida, que debemos de tener para lo que se aproxima, hermanos, que no es mucho tiempo, es próximo, hermanos. Se va a manifestar tan fuertemente, pero también rápidamente esto que ni cuenta, hermanos, y no vas a tener ni oportunidad, hermanos, de venir a Dios. Cuando quieras, hermanos, como pasó en el tiempo antiguo con Noé y el arca, cuando ellos quisieron entrar, el arca estaba cerrada. Y dice la palabra que cuando Noé cerró la puerta, el Espíritu de Dios la selló. Y algo que Dios sella, algo que Dios cierra, nadie puede abrirlo. Nada ni nadie puede abrirlo. Es muy importante, hermanos, esa palabra, porque la profecía está en proceso y ni cuenta la gente se ha dado, mis hermanos. La gente no se ha dado cuenta porque no estudian la palabra, porque le han dicho no a la iglesia, le han dicho no a la palabra de Dios, le han dicho no a la religión verdadera, que es Cristo. Le han dicho no, hermanos, a las cosas, mis hermanos espirituales. Pero Dios, mis hermanos, ya nos había dado de cómo contrarrestar, hermanos, lo que se avecina ahí en el capítulo 13, versículo 15 y 16 y 17. Dios ya nos había dado, hermanos, nos había dado en su escritura cómo contrarrestar lo que se avecina para la humanidad. Y es por eso es muy importante que sepamos que la Biblia en conjunto, toda la Biblia es inspirada por Dios. No nada más el Nuevo Testamento, sino que el Antiguo Testamento complementa. ¿Pero qué crees? Para contrarrestar lo que viene aquí, que está en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, hermanos, capítulo 13, versículo 15, 16 y 17, está en el Antiguo Testamento, mi hermano. Lo que Dios había escrito para poder contrarrestar. ¿Te acuerdas que dónde iban a poner la marca? La marca dice que le van a poner la mano derecha y en la frente, en el frontal, en medio de tus ojos. Puede ser en la mano o, dice la palabra, o en tu frente. Pues Dios nos los dijo, hermanos. Vamos a la escritura. Deuteronomio, capítulo 6, vamos a hacer la primera. Ahí nos vamos a parar un poquito en Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 6, mis hermanos,
del versículo 1 al versículo 9, sígueme, mi hermano, porque vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Dios te bendiga, mi hermano Luis Reséndiz. Aleluya, vamos a la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al versículo 9. Como tema allí en el capítulo 6 dice el gran mandamiento. ¿Te acuerdas, mi hermano, que te había dicho que el fundamento, mis hermanos, de nosotros como cristianos es amar a Dios sobre todas las cosas? Es lo primero. Pero de ahí tienes que debes de temer a Dios, o sea, temor a Dios. Y la tercera, debes de obedecer a Dios. Vamos a la escritura. El gran mandamiento, capítulo 6 de Deuteronomio. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, para que obedezcas, que yo te mando. Y cuando mandas, que tiene que obedecer tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, o sea, generaciones, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal, como marca en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Palabra de Dios, mi hermano. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Debes de temerle guardando sus mandamientos, y mandamientos que te manda, debes de obedecerlos. 3 puntos principales, hermanos, para nosotros que somos hijos de Dios. No es para cualquiera esa palabra. No. Es para la gente prudente, como las 5 vírgenes prudentes. Es para la gente entendida, que tiene oídos espirituales, tiene ojos espirituales y tiene sentidos espirituales abiertos y corazón abierto para recibir la palabra de Dios como hijo de Dios. Dios, hermanos, ya nos había dado cómo contrarrestar lo que se avecina para la humanidad. La segunda parte, que es casi lo mismo, está en el capítulo 11 de Deuteronomio. Lo vuelve a reafirmar el Señor. Versículo 13 del capítulo 11 de Deuteronomio dice así, el 13. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Versículo 18. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestros corazones y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Palabra del Señor. En ese tiempo que estaba hablando Moisés, mis hermanos, ¿a dónde crees? ¿O de qué crees que estaba hablando Moisés? Que deberían de tener atado en su mano y en su frente, estuvieran escritas. Y dice ahí también en vuestro corazón, en vuestra alma, dice ahí la palabra del Señor. Y que deberían estar siempre repitiéndolas, donde en el camino, cuando se sentase, cuando te levantases, cuando te durmases, cuando lo vieras, hermanos, en los frontales, perdón, en los dinteles
de las puertas, en los postes de las puertas. Tu entrada y tu salir, que lo vieras. Siempre. No era el Nuevo Testamento. Era la palabra de Dios. Lo que Dios escribió primero en la palabra de Dios, que vino de Él, primeramente inspirado por Él, fue su palabra de mandamientos. Por eso es muy importante, hermanos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también. Mandamientos de Dios, obedecerlos, temer a Dios, como dice su palabra, temer a Dios guardándolos. Dice, y esos que nos manda guardar, debemos obedecerlos, hacerlos, obedecerlos, hacerlos, obedecerlos, hacerlos. Y debemos amarlo con toda nuestra alma, todo nuestro corazón. Debemos, hermanos, obedecerlo. Si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos, dice el Señor, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con vuestro corazón y con toda vuestra alma, mi hermano. Muy importante esos tres. Amar a Dios sobre todas las cosas, temedle guardando sus mandamientos y obedeciendo sus mandamientos. La gente de las doctrinas emergentes, muchos pseudo cristianos, muchas iglesias que siguen el formato católico, se han olvidado, hermanos, que hay mandamientos de Dios que no se pueden quitar. Él nos dijo, hermanos, que la obediencia a su palabra es la señal de aquellos que saldrán victoriosos hasta el fin, guardándola, dándosela a conocer a nuestras generaciones, nuestras nuevas generaciones, para que no se olviden, hermanos, de amar a Dios, para que no se olviden, hermanos, de temer a Dios, para que no se olviden, mis hermanos, de obedecer a Dios. No se olviden de amar a Dios, de temerlo y de obedecerlo. Y toda su palabra, mis hermanos, debemos estar perseverando en ella para llegar hasta el fin, mi hermanos. Es muy importante, hermanos. Esto es lo que nos va a ayudar, hermanos, a soportar la aflicción que viene, a soportar la tribulación que viene. Esta plataforma, hermanos, este fundamento nos va a ayudar mucho a sustentar, hermanos, lo que viene, a poder soportar y aguantar lo que viene. Hermanos, no importando la tribulación que vendrá, ni el gobierno, hermanos, que se oponga a los planes de Dios. En su palabra, hermanos, está el plan divino de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de saber. Mis hermanos, para cerrar, amar a Dios, temerle y obedecerlo. Pero lo que dice Apocalipsis 13, 15, 16, 17, habla acerca de obedecer lo que está dentro de tu frente. O sea, amar a Dios sobre todas las cosas. Temer a Dios, obedecer a Dios, está en los 4 primeros mandamientos de su ley. Amar, temer y obedecer. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios. No te harás imágenes de ninguna semejanza de cosa arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad y ahí viene a las generaciones, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y aquí viene el que todos se olvidaron. Acuérdate del día de reposo, séptimo día, sábado. Acordarte has del día de reposo
para santificarlo. Es el único que habla de santidad y de bendición. Acordarte has del día de reposo para santificarlo, como hoy que es día de reposo ya. No es viernes, es sábado, bíblicamente hablando. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, hacer todo tu trabajo laboral de ganancia, porque muchos luego dicen, no tienes que hacer nada, tienes que estar amarrado el sábado. No, mi hermano. Está hablando laboral, sustento para comer. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será de reposo. O sea, es el día que te va a dar. En este caso, tú tienes que guardar, tienes que reposar de tu trabajo arduo de 6 días. Pero no es estar amarrado, sino que es tiempo de relajación, es tiempo de reposo en Dios, es tiempo de adoración a Dios, es tiempo de alabar a Dios, es tiempo de ir al templo, de ir a la iglesia. Porque, hermanos, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día, dice, es reposo para Jehová tu Dios. No hagas de nuevo por alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está entre tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Apocalipsis 12, para cerrar. Nos habla, mis hermanos, de aquellos que serán perseguidos y quienes serán atribulados, pero también nos habla acerca de los que van a llegar al fin. ¿Quiénes serán esos? Los de la gracia. Amén. Cristo Jesús nos salvó. Por la gracia somos salvos. ¿Solamente ellos? ¿O solamente nada más el Nuevo Testamento? Pero, ¿y el Antiguo? ¿Está borrado, anulado, abrogado? Cristo dijo que no. Yo le creo a Cristo. ¿Y sabes qué? Yo guardo los mandamientos en Cristo Jesús. Yo guardo su palabra en Cristo Jesús. Esto me rige. Su mandamiento me rige. Pero su fe me salva. Creer en Él me salva. Esto me rige. Muchos no quieren ser regidos por la palabra. Solamente quieren ser salvos, siempre salvos, como algunas religiones por ahí profesan. Pero vamos a ver, ¿quiénes son los que llegan hasta el fin? Apocalipsis capítulo 12. Vamos a empezar con eso. Apocalipsis 12, capítulo 12, versículo 13 al versículo 17. Pon atención, así cerrando. Les dije que iba a ser corto. Apocalipsis 12, versículo 13 al versículo 17. Habla acerca de la mujer, que es la iglesia, y el dragón, la serpiente antigua, que es Satanás, pero convertido, manipulando y dirigiendo a lo que se aproxima. Dice así la palabra. 13 al 17, capítulo 12 de Apocalipsis. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, a la iglesia, que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Eso lo podemos ver también en Éxodo capítulo 19, versículo 4. Pero también lo podemos ver en Daniel 7, 25. Y la serpiente, versículo 15, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Versículo 17.
Entonces el dragón, lo que viene, se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia de Cristo, y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia de ella. ¿Quiénes? ¿Los que son salvos por gracia nada más? No. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Los que guardan los mandamientos que están en el Antiguo Testamento. Y los que, hermanos, tienen el testimonio del Nuevo Testamento, Cristo. ¿A quiénes persiguió lo que viene? El sistema, el orden mundial que viene, va a perseguir a aquellos que realmente guardan los mandamientos y no se olvidan de ninguno. Porque hay muchas religiones que predican 9, pero cuando llegan al cuarto, ese dice que ya está abolido. Ah, entonces ¿son 9? ¿O son 10? Capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 9 al 12. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora, tienes que obedecer. Si alguno adora, obedece a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado, puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, en su Señor Jesucristo. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. He aquí la paciencia de los santos, versículo 12. O sea, los que triunfan al último. ¿Quiénes serán los que llegan hasta el último? He aquí la paciencia de los santos. Los que tienen la fe en la gracia nada más. Versículo 12. He aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, todos, sin quitar ni uno. Y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe en Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Y Jesús mismo dice en Mateo 5:17, no pienses que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, nosotros, los que guardamos realmente los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Daniel 7, 21, 25, y vamos a cerrar con palabra profética de Daniel. Daniel 7, del 21 al versículo 25. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará
despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras de ellos se levantarán otro, el cual será diferente que los primeros, y a los 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley de nuestro Dios, y serán entregados en su mano hasta 10 tiempos, hasta tiempos y medio tiempo. Palabra del Señor. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos obedecen los mandamientos, y también, hermanos, en su corazón han creído en la fe en nuestro Señor Jesucristo, que tienen fe, que han creído en nuestro Señor Jesucristo. Pero Cristo dijo que Él no venía a quitarlos, porque es un complemento. Dice la palabra en Deuteronomio que debe de estar atados en tu mano y deben estar en el frontales de tus ojos, siempre obedeciéndolo y haciéndolo, guardándolos. Pero mucha gente no comprenderá esa palabra. Gloria a Dios por su palabra. Aleluya. Solamente aquel que tenga oídos, oiga. Aquel que tenga, hermanos, ojos, vea y entienda. Esto es lo que es la palabra del Señor. Mucha gente no comprenderá, mi hermano, lo que estamos diciendo. Mucha gente no comprenderá ni ahorita ni después de lo que estamos diciendo. Pero solamente el entendido de Dios, por eso termina y dice sabiduría. La gente necesita sabiduría para entender esto. Y la sabiduría dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor a Dios, es obedecer a Dios y amar a Dios sobre todas las cosas. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu rema, Padre. El entendido entienda, el que escucha lo que tú acabas de hablar. En el nombre de Jesús, bendice esta palabra, que ya sé que está bendita. Séllala en los corazones de las personas que lo escucharon. Séllalo, Señor, en las mentes de los que escucharon. Séllala, Señor, en mi mente, por favor. Y átalas, Señor, en mis manos, como dijiste en el Deuteronomio. Átalos para que nunca me olvide que debo de guardarlos y que debo de obedecerlo y que debo de hacer tu voluntad, que debo de amarte con mi corazón, con mi alma, con todas mis fuerzas y amarte sobre todas las cosas. Gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, su amigo y servidor, ministro evangelista Jonathan Barrera, mis hermanos del ministerio Cristo Salva, aquí y acá. Mis hermanos, bendiciones en esta noche, mis hermanos. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por su